nuestros colegas especialistas estarán transmitiendo oportunamente las preguntas para la respuesta correspondiente. Bien, sin mayor preámbulo, con ustedes la magíster Patricia León Castro, especialista pedagógica de la DIFOS. Profesora Patricia, muy buenas tardes. Muy bien, hola con todos, buenas tardes, qué alegría estar con ustedes en este día. Muchas gracias, director Daniel. Ciertamente estamos en un tiempo en el que los docentes estamos a los dos lados, enseñanza y aprendizaje, ¿no? Muy bien lo ha dicho, este es un reto que nos impulsa a aprender. Nunca dejamos de aprender y este es un tiempo nuevo para todos nosotros. Mi nombre es Patricia León Castro, soy docente de la especialidad primaria. He trabajado muchos años en escuelas nacionales y ahora soy especialista pedagógica de la Dirección de Formación Docente en Servicio. Y en nombre del Ministerio de Educación quiero darles la bienvenida y agradecerles esta invitación, que no hace otra cosa sino manifestar el compromiso, el interés, el deseo de cada vez hacer mejor las cosas en esta crisis que nos toca vivir y a la que tenemos que hacer frente, ¿no? Llevando siempre por delante nuestra vocación. Entonces, sin más, me van a permitir, porque después no me alcanza el tiempo, me van a permitir compartir pantalla para comenzar con el tema del día de hoy, que es la retroalimentación. Permítanme poner en modo presentación. Estamos bien, ¿no? Muy bien. Es la retroalimentación en el marco de la evaluación formativa y el análisis de evidencias de aprendizaje en tiempo de aprendo en casa. Me van a permitir aquí también hacer un pequeño extracto de lo que es esta estrategia y cuál es nuestro rol frente a esta modalidad a distancia que a todos nos ha sorprendido, ¿no? La estrategia Aprendo en Casa viene como una respuesta al marco del aislamiento social, al marco de emergencia sanitaria, ¿no? El objetivo es que la educación no pare, que continuemos, pero en una modalidad nueva para nosotros. Y es una modalidad que además llega para ya no irse, ¿no? En lo sucesivo, nosotros vamos a tener que trabajar con la modalidad presencial y la modalidad a distancia, porque todo lo que nos está costando aprender este tiempo de la modalidad a distancia, tenemos que seguir empleándolo, ¿no? Es importante también tener muy claro que por sobre todo lo importante de esta estrategia es que desarrolle actividades que buscan fortalecer la gestión emocional. ¿Por qué la gestión emocional? Bueno, está en el currículo nacional y porque es importante tener en cuenta que esta crisis externa a la educación nos involucra como personas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que cuidar por sobre todo nuestra salud, la salud de nuestros estudiantes y de sus familias. Entonces, en ningún momento tratamos ni queremos poner en riesgo su salud ni su estado emocional, que es primordial. Entonces, la estrategia Aprendo en Casa nos provee de una batería de actividades que buscan el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes. Esta batería de aprendizajes no es otra cosa sino lo que nos va a permitir a nosotros planificar, programar. Nosotros ya no somos los que seleccionamos las competencias, los que buscamos las actividades, ¿no? Los que provocamos una evidencia que esté relacionada con la competencia, ¿no? Sino que todo eso se nos es dado en este marco de Aprendo en Casa. Y así es como nos permite llegar también a miles de padres de familia y a sus hijos, que son nuestros estudiantes, ¿no? Los involucra de una manera muy directa y ellos tienen que ser pues nuestros primeros aliados. Es importante también porque facilita el compromiso de no solamente de las familias y de los estudiantes, sino de nosotros docentes como parte de una institución educativa. Nosotros estamos trabajando igual como parte de una institución educativa, de una UGEL, de una DRE o GRE, ¿no? Entonces,
somos parte y tenemos que tener siempre presente que el trabajo colaborativo, el trabajo colegiado es muy importante, ¿no? Entonces, esto en la marca, en lo que es Aprendo en Casa. ¿Cuál es nuestro rol? Nuestro rol más importante es conocer la estrategia. Nosotros tenemos que buscar todo lo que existe en la web de Aprendo en Casa, en la plataforma, porque eso va a permitir que nosotros hagamos un mejor trabajo. Lo primero, y ya lo venimos haciendo desde el mes de marzo, es establecer comunicación con nuestros estudiantes o con las familias, ¿no? De la manera en que lo hayan hecho, seguramente ha ido mejorando con el tiempo a través de los meses. Es importante también recalcar la motivación y el compromiso en estas actividades, ¿no? Nosotros no hemos usado la tecnología que conocíamos o que no conocíamos, o habilidades que teníamos y que no utilizábamos en educación, ¿no? Las usábamos para cuestiones familiares, sociales, entrábamos al Facebook, teníamos WhatsApp, pero no lo usábamos para nuestro trabajo, lo usábamos para cuestiones sociales o familiares. Sin embargo, ahora nos hemos visto obligados a reconocer que esto también es una herramienta para trabajar, para hacer nuestro quehacer educativo, ¿no? El seguimiento y la retroalimentación de las actividades es muy importante, es parte fundamental. Ahí recae nuestro mayor rol como mediadores. Es por eso que este es el tema de este directo y espero poder solventarles en todas sus inquietudes. Otra cosa importante también que tenemos que hacer es programar los horarios y si es necesario reprogramar los horarios con nuestros estudiantes o con sus familias, porque todos, no todos tenemos un horario que respetar. Nosotros tenemos un horario de trabajo, los padres tienen un horario con sus hijos y un horario con las labores domésticas o con sus propios trabajos, porque ya están volviendo a la rutina laboral, ¿no? Entonces, para respetar los espacios de todos es importante programar o reprogramar en todo caso estos horarios. Y por último, es nuestro deber como mediadores desarrollar las experiencias de aprendizaje que nos provee Aprendo en Casa, ¿no? Ahora, ¿cómo así podemos hacer este trabajo? El Ministerio de Educación, a través de la DIFOS, está elaborando unas guías docentes para la programación semanal. Estas guías docentes surgen como una herramienta para hacer mejor nuestro trabajo de mediadores, ¿no? Porque ponen a nuestra disposición herramientas curriculares, información relevante para poder programar. Esto no es una programación, es una guía para que nosotros podamos programar y en todo caso podamos anticipar las adecuaciones que creamos necesarias, porque nosotros como docentes conocemos perfectamente las necesidades, el contexto, la realidad sociocultural de nuestros estudiantes. Nadie mejor que nosotros. Entonces, estas guías nos permiten anticiparnos a esto, ¿no? Y además, fundamentalmente, porque facilita el seguimiento y la retroalimentación. Entonces, estas guías están a nuestro alcance en la web. No estoy segura si todos conocen los aspectos que tienen estas guías, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, esta es una guía de Radio Castellano, ¿no? Que elaboran nuestros colegas de la Dirección de Servicios Educativos Rurales. Ellos ya están trabajando por proyectos de 4 semanas, lo que facilita también nuestra visión sobre los aprendizajes con nuestros estudiantes, ¿no? Me van a permitir, voy a ingresar a las guías para que ustedes vean que todas tienen los mismos aspectos y para qué nos van a ser útiles, ¿no? A ver, si no las conocieran, voy a entrar desde el principio. Esta es una hoja de Google, ¿no? En la barra simplemente pongo con minúsculas y junto Aprendo en Casa.
a mí me sale ya prediseñada porque, bueno, la tengo como favorita también, ¿no? Le ponen la estrellita y ya la tienen como favorita, ¿no? Entonces, si aprendo en casa todo junto, .pe, y le doy enter y me sale inmediatamente la plataforma. Muy bien. En esta plataforma hay un botón, todo lo que dice inicial, primaria, secundaria, básica y alternativa corresponde a lo que los estudiantes tienen alcance para la web. Todo esto que está aquí es la programación de la web, de lo que hay en Internet, ¿no? Para aquellos estudiantes que están trabajando Internet. Está por grados y dentro de cada uno de ellos podemos ver que está en los planificadores, los recursos y los materiales, ¿no? Sin embargo, lo que les quiero, acá también tenemos, si yo llevo radio o televisión con mis estudiantes y no vi algún programa, por ejemplo, estoy en tercero y cuarto grado, ¿no? Que es cuarto ciclo, y no vi algún programa, no pude verlo, me lo perdí, tuve una emergencia, yo puedo ir aquí y encontrar el programa que necesito ver, ¿no? Entonces, ese es el caso, igual sucede en radio. Yo puedo buscar la emisión radial que no pude escuchar, ¿no? Y la voy a volver a escuchar o puedo repetirla para escuchar bien qué cosa les dijeron, cuál era el reto, que no escuché bien el desafío, o corresponde, no corresponde. Esto les permite volver a escucharlo en todo caso, ¿no? Ahora, dentro de, acá volvemos a inicio, miren ustedes, acá inicio, y acá hay un botón muy importante que dice encuentra orientaciones. Si le hacemos clic, encontramos orientaciones para las familias, docentes, directivos, estudiantes y DRE, GRE, UGEL, ¿no? Las instancias gubernamentales de educación. Voy a entrar a el botón que dice docentes, ¿correcto? Orientaciones, docentes. Y acá se van a ir marcando las rutas. Orientaciones, docentes. Ingresar. Dentro de las orientaciones para docentes tengo generales, de programación, de formación docente, de colaboración entre docentes y esta es muy importante, de gestión de emociones y ciudadanía activa. Recordemos que la estrategia Aprendo en Casa no se enmarca en un currículo de emergencia, ¿no? La estrategia Aprendo en Casa trabaja el enfoque por competencias y trabaja por las competencias priorizadas para este tiempo del currículo nacional. No son adicionales o se ha preparado otro currículo adyacente, ¿no? Sino es nuestro currículo nacional. Voy a entrar aquí a la pestañita que dice programación semanal por competencias y aquí está ingresar. Ingreso y miren ustedes, se abre la programación de la web, que ya hemos visto dónde están las actividades para los estudiantes en el inicio, la programación de TV, acá está como el horario, digamos, vamos a entrar para que vean o recuerden en todo caso, ¿no? El horario de inicial, primaria y secundaria para esta semana 14 en la que estamos, ¿no? Y además, todas estas que están aquí son las guías docentes para la programación semanal. Por ejemplo, vamos a ver en primero de secundaria, comunicación, ¿no? Esta guía primero tiene datos generales que nos ubican dónde estamos, en qué semana 14, que va del 11 al 13 de mayo. El área es comunicación, tiene la experiencia de aprendizaje, la situación significativa descrita, ¿no? Que es el propósito, ¿no? Las sesiones que se involucran en esta experiencia, ¿no? El resumen, que es el propósito, las competencias y capacidades, ¿no? Sabemos que cuando se trabaja una competencia se movilizan todas las capacidades, sin embargo, se puede precisar aquella que se ve directamente más involucrada, ¿no? La evidencia de aprendizaje
y el enfoque transversal, ¿no? Así como los recursos y enlaces de referencia, ¿no? Todas las guías tienen como mínimo estas partes. Entonces, esto nos ayuda a conocer por anticipado esta evidencia, ¿no? Porque la evidencia es la que nos va a permitir retroalimentar, ¿correcto? Entonces, si la evidencia me permite a mí retroalimentar, creo que la vez pasada me dijeron que lo agrande porque no se veía muy bien, ahora sí, de repente lo ven mejor, ¿no? Esta evidencia es la que a mí me permite retroalimentar, porque a partir de la evidencia yo puedo recién elaborar una retroalimentación, pero también es este propósito y la evidencia, por supuesto, pero con este propósito, ¿no? El que me va a permitir hacer adecuaciones previas a la emisión o de televisión, de radio o la actividad de web que van a realizar mis estudiantes. Por eso son importantes estas guías, ¿no? Entonces, yo voy a volver, me van a permitir, voy a volver al PPT y nos quedamos aquí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo yo utilizar estas guías, ¿no? En la programación, en mi programación, para poder contextualizar, adecuar o dar énfasis a estas actividades que promueve Aprendo en Casa. Estas actividades son generales a nivel nacional y definitivamente no puedo no puedo generalizar que en todas las regiones o en todas las escuelas o en todos los estudiantes van a dar resultado por igual, ¿no? Ese es nuestro trabajo como mediadores. Entonces, esta estrategia nos permite contextualizar cualquier actividad propuesta. Ahora vamos a verlo con ejemplos, no se preocupen, para la plataforma, la radio, la TV. Yo la puedo contextualizar porque conozco la realidad de mis estudiantes, de mi zona, de mi región, ¿no es cierto? Eso está permitido y es más, no solo está permitido, es necesario, es prudente, es considerado un aporte, ¿no? Otra manera en la que podemos complementar estas actividades que propone Aprendo en Casa es cuando requerimos hacer cambios que adecúen los niveles de la competencia, ¿no? Mis estudiantes no tienen los prerequisitos para realizar esta actividad. Yo necesito un prerequisito para esto, entonces puedo adecuar el nivel de mi competencia y de los saberes que tienen mis estudiantes. Por ejemplo, me contaba la profesora Carolina, que es, bueno, amiga mía, que hubo, y ustedes la habrán visto, una sesión sobre las proteínas y las grandes ventajas de los germinados como alimentos, ¿no? A los chicos se les pedía hacer estos germinados en las actividades. Sin embargo, muchos de sus estudiantes, en vez de hacer germinados, hicieron germinación, ¿no? Porque esa es la idea que tenían, era sus saberes previos, ¿no? Sin embargo, Carolina, bueno, se dio cuenta de esto y hizo una actividad previa para poder trabajar germinación y después los germinados, ¿no? Eso es una adecuación. Y por último, también podemos complementar estas estrategias si es que consideramos necesario hacer énfasis para analizar alguna información, mejorar algunas prácticas, reflexionar o articular con saberes que ya tienen nuestros estudiantes. Aún sea, me contaba otra profesora Blanca, me decía, ¿cómo voy a empezar el año? Ella es profesora Nobel, comienza este año en la carrera pública magisterial, ha ingresado el año pasado, y no conocía a sus estudiantes ni su colegio, no llegó a conocer, bueno, al colegio lo conoció, pero no a los estudiantes, no a sus colegas, ¿no? ¿Cómo voy a hacer? Y ahora es una colega líder y conoce, y hasta ya cariño le tiene a sus estudiantes, sin haberlos visto físicamente, ¿no? Porque nosotros somos profesores,
estamos acostumbrados a ese contacto, a las miradas, ¿no? A tocarnos, a conocernos de maneras físicas, ¿no? Y, bueno, la virtualidad no lo permite, pero no quiere decir que no podamos encontrar en esta modalidad a distancia formas de hacer llegar también nuestro cariño, nuestra preocupación a los chicos, a los adolescentes que tenemos como estudiantes. Entonces, estas adecuaciones se dan a partir de la guía previo a la retroalimentación, ¿no? Esto es cuando estoy programando. Yo tengo la guía con anticipación, antes se colocaban los lunes, ahora después fueron los domingos noche, ahora ya están saliendo un poco más temprano los domingos, entonces nos permite tener por anticipado las actividades y nos permite adecuar. Esto lo van a entender mis estudiantes, no, mejor lo voy a contextualizar y les mando simplemente un mensajito de cómo llego a mis estudiantes para que los papás puedan ayudarlos a entender la actividad, ¿no? Por eso son importantes las guías antes de, ¿no? Ahora, por ejemplo, este es un caso de secundaria, ¿no? Esta es una guía, acá está minimizada, es una guía de secundaria, de radio, de 5º grado, de secundaria, comunicación de la semana 7. La sesión era, elaboramos un discurso expositivo empleando la comunicación verbal, no verbal y paraverbal. La competencia se comunica oralmente en su lengua materna. Acá había otras actividades, pero esta evidencia, construye un discurso, tiene que ver con se comunica oralmente. La evidencia, yo la tengo por anticipación, construye un discurso expositivo junto a su familia en el que presenta una intención comunicativa clara con el propósito de informar sobre las medidas de higiene y salud adoptadas frente al contagio del COVID-19. Luego presenta su discurso expositivo a su familia considerando los recursos verbales, no verbales y paraverbales. Yo ahí ya encuentro criterios que mi estudiante debe conocer previo a una posible retroalimentación. Entonces, esta evidencia establece los criterios que se van a emplear para el progreso de esta competencia se comunica oralmente. ¿Cómo puedo yo complementar esta actividad antes que llegue a mis estudiantes? Por ejemplo, podría plantearles preguntas vinculadas con su contexto que le permiten situar las medidas de higiene y salud en las condiciones concretas en las que viven los estudiantes, que también las conozco. Recordemos que esto es 5º de secundaria, ¿no? También puedo plantearles preguntas para ayudarles a identificar qué recursos verbales, no verbales o paraverbales son más apropiados para su interlocutor, que va a ser su familia, de acuerdo al propósito de comunicación. Entonces, yo me estoy anticipando a través de pequeñas sugerencias para que pueda realizar con éxito esta evidencia de aprendizaje, ¿no? Este es en secundaria. Por ejemplo, vamos a ver, esta es un ejemplo de primaria del área de personal social de 4º ciclo. La situación era juntos por una adecuada convivencia familiar. Esto se ha trabajado abundantemente, como ustedes saben. En personal social, la competencia era construye su identidad. Las evidencias, identifica sus emociones, reconoce cómo puede regularlas para manejar los conflictos que surjan con sus familias y así lograr una mejor convivencia con ellos. Para ello, escribe 3 acciones concretas que le permitan cumplir con lo propuesto. Entonces, a través de la evidencia, yo ya puedo decirle a mi estudiante, ¿no? Cuáles van a ser los criterios de su evaluación. Yo los conozco porque a partir de tener esta evidencia, yo puedo revisar mi estándar de aprendizaje y ver si es necesario ajustarlo. Luego, con estos referentes, puedo describir lo que ellos serán capaces de hacer para desarrollar la competencia, construye su identidad en este caso. Por ejemplo,
Podemos complementar las actividades solicitando a los estudiantes que describan las situaciones en las cuales se generan conflictos entre él y alguno de los miembros de su familia. También podríamos plantearle, por ejemplo, preguntas como ¿cómo respondí en esa situación de conflicto con la otra persona? ¿Cómo me sentí? ¿Cuánto tiempo me duró este sentimiento? ¿Hasta cuándo no le volví a hablar a mi hermano? ¿No? Porque eso no va a ser eterno. Entonces, son preguntas que le van a ayudar a ubicarse en estas situaciones que solicitan las evidencias de aprendizaje, ¿no? Y en educación inicial, las guías son semanales, porque las experiencias de aprendizaje son semanales. Y acá tenemos profesores de inicial, saben que sus experiencias de aprendizaje son semanales, entonces la guía también es un documento que se genera para toda la semana. Por ejemplo, en esta guía que está para toda la semana, vamos a tomar la evidencia, conversa con sus padres sobre la historia de su nacimiento y dibuja lo que más le gusta o le llama la atención. Esa es la evidencia que se solicita. ¿A qué competencia? Se comunica oralmente en su lengua materna, ¿no? Y ahora, si yo tengo la evidencia previamente, lo primero es determinar quién es el adulto con el que están trabajando los niños de inicial. A estas alturas ya lo tenemos claro. Entonces, les indico con anticipación que el propósito de la experiencia es que los estudiantes desarrollen su expresión oral y construyan su identidad reconociendo y creando producciones orales y gráficas relacionadas con su historia personal y la de su comunidad. Pero claro, esto está redactado para nosotros docentes que tenemos un lenguaje pedagógico, que conocemos el currículo nacional, que manejamos las redacciones o la redacción con la que se trabajan las evidencias, las competencias, sabemos que hay una relación directa con la experiencia de aprendizaje y etcétera, ¿no? Pero los papitos no son docentes, yo no le puedo decir, mire, aquí le mando la guía porque no la van a entender. La guía es un documento para nosotros, es un documento pedagógico. Entonces, para que mis estudiantes de inicial se conecten con esta actividad, ¿qué puedo hacer yo? Puedo sugerirles a los papás que busquen fuentes orales, por ejemplo, que le digan al abuelito que se prepare porque le van a preguntar sobre cómo fue el día en que nació su primer nieto, segundo nieto, último nieto, lo que fuera, ¿no? Fuentes escritas, ceñito, papito, busquen sus capillos, fotos, no, esas son gráficas, sus capillos, por ejemplo, su partida de nacimiento, diplomas que haya tenido, o diversos documentos escritos en los que se encuentra el nombre del niño. Entonces ya estoy elaborando una fuente escrita. Y también pueden ser fuentes gráficas, ¿no? Fotos, no sé si, bueno, en esta era ya el álbum podría ser de repente digital, ¿no? En nuestros tiempos eran las fotos físicas, pero bueno, ahora ya no se mandan a revelar los rollos como antes, y lo que utilizamos son las fuentes digitales. Las fotos que tienen guardadas los papitos en el celular, que las ordenen, ¿no? Que saquen una del nacimiento, una de cuando comenzó a caminar, otra, ¿no? Y van los chicos construyendo su identidad, que es una competencia asociada. Y finalmente, cómo tenemos que tener claro cómo los papás van a hacer llegar estos productos y usando qué medios se me va a permitir a mí hacer la retroalimentación. Entonces, estas guías nos ayudan para la programación. No tenemos que esperar a la evidencia para retroalimentar, ¿no? La retroalimentación ciertamente es después de tener mi evidencia, correcto. Sin embargo, yo previo a hacer una retroalimentación,
puedo mejorar las condiciones de esta evidencia a través de una adecuación, complementación o dándole énfasis al aprendizaje a través de diversos modos, ya que soy quien conoce las necesidades, las características, el contexto de mis estudiantes. Esto es lo importante. Entonces, una vez que ya yo me aseguré de que esas evidencias van a corresponder al aprendizaje esperado, al nivel de logro que yo espero, entonces podemos entrar a la retroalimentación en el marco de la evaluación formativa. ¿Y cómo hacemos el análisis de estas evidencias? ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos bien? Muy bien. Entonces, tenemos que reconocer primero que la retroalimentación está enmarcada en la evaluación formativa. La evaluación es ese proceso sistemático que nos ayuda a valorar una información que recogemos para conocer el nivel de desarrollo de la competencia de cada uno de mis estudiantes, ¿no? Entonces, es importante que nos enmarquemos en la evaluación formativa. No sea motivo el que estamos trabajando a distancia para volver a contenidos o a preguntas temáticas, ¿no?, de los aprendizajes. Continuamos en el marco del enfoque por competencias con nuestros enfoques transversales, que también están en la guía. Son aquellos que de forma natural no se necesitan programar, porque de forma natural se están abarcando en la actividad propuesta. Entonces, la evaluación formativa, recordemos, evalúa competencias tomando como referencia los estándares, ¿correcto? Una evaluación formativa permite al estudiante aprender sobre su aprendizaje y al docente le proporciona información para apoyar al estudiante y readecuar su mediación en la enseñanza, que es lo que acabamos de ver, ¿no? Muy bien. El Currículo Nacional, en su capítulo 7, establece orientaciones a través para la evaluación formativa. Lo que no tenemos que olvidarnos es que es nuestro trabajo pedagógico comprender la competencia que estamos trabajando, analizar el estándar del ciclo al que corresponde mi grado y esa competencia en particular, seleccionar o diseñar las situaciones significativas. En este caso, nosotros no estamos diseñando, nosotros no estamos programando, pero sí estamos adecuando. Y podemos complementar, adecuar, contextualizar las estrategias de Aprendo en Casa. Utilizar criterios de evaluación para construir los instrumentos, ojalá lleguemos hasta esa parte. Comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados. Vamos a ver que estas son dos características muy importantes de los criterios de evaluación para poder valorar el desempeño, ¿no? De lo contrario, no sería una valoración justa, ¿no? Y por último, la retroalimentación para poder ajustar nuestras enseñanzas o nuestro modo de retroalimentar en la modalidad a distancia en la que estamos, ¿correcto? Entonces, si en algo estas orientaciones no están variando, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que en esta modalidad nosotros no somos los que seleccionamos, hacemos la programación. Programamos, pero de acuerdo a la estrategia Aprendo en Casa, ¿no? Entonces, que si nos queda eso claro, la retroalimentación es importante para nosotros porque nos ayuda a devolver al estudiante la información que describa para sus logros. O sea, no es lo que es la retroalimentación, es cuando yo le devuelvo, no cuando ellos envían sus productos, ¿no? Sino cuando yo le devuelvo, estoy haciendo una descripción de sus logros y en todo caso de lo que le falta para lograr el aprendizaje, el nivel esperado en la competencia que se está proponiendo.
Mis comentarios siempre tienen que ser reflexivos, específicos, muy concretos, y siempre además recordemos que acá hay un aspecto socioemocional muy grande, ¿no? Que es la autoestima. Es muy importante dejar en claro que ahí nosotros tenemos que promover la autoestima de nuestros estudiantes y decirles a los papitos que no son maestros, ¿no? Que saquen de su vocabulario palabras como está mal, así no es, ¿no? O como nos hacían a nosotros, que nos rompían las páginas de los cuadernos. No, ya no se rompen, porque en el progreso veré mi mejora. De lo contrario, entonces esos comentarios tienen que ser descriptivos y provocar la reflexión, ¿no? Eso es, dice Anijovic, que ustedes la conocen muy bien seguramente, que esta parte de la educación, en general la retroalimentación, es lo que le da autonomía al estudiante, ¿no? Esto es lo que genera la autonomía, porque comenzamos con la metacognición, con el metaaprendizaje. Yo soy capaz de ver lo que se me pidió, lo que pude hacer y lo que me faltó, ¿no? Es muy importante. Entonces, a partir de ahí, yo puedo reconocer que la retroalimentación es un aporte en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque le va a permitir a mis estudiantes comprender cómo aprenden, ¿no? Y valorar sus logros, por sobre todo valorar sus logros. Siempre, siempre tenemos que encontrar lo bueno, lo positivo, lo que sí logró primero, ¿no? Y de esa manera vamos a contribuir a autorregular su aprendizaje, que nos va a llevar finalmente a la construcción de su autonomía, ¿no? Entonces, este es el gran aporte de la retroalimentación al estudiante, ¿no? El beneficio es para ellos y depende de la descripción que nosotros le hacemos. Vamos a pasar a ejemplos, no se preocupen, pero este sustento es importante para poder comprender luego cada uno de los ejemplos que vamos a ver. Ahora, ¿cómo podemos retroalimentar? Podemos retroalimentar, como hemos visto en los ejemplos, a través de preguntas, describiendo el trabajo, darles comentarios que avancen siempre, primero, que valoren los avances y los logros, siempre. Ofrecer sugerencias para modelar es muy permitido, es muy adecuado, sobre todo en este tiempo. Hay uno de los ejemplos en donde hay una adecuación, un modelado de retroalimentación que ha permitido una mejor evidencia para evaluar, ¿no? Ahora lo vamos a ver, ya falta poco. Muy bien, entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de retroalimentación, ¿no? Esta es una sesión de personal social de quinto ciclo. Estamos hablando de quinto y sexto grado, ¿no? Aquí está la guía de donde hemos extraído nuestras evidencias de aprendizaje, la sesión, el propósito, y vemos que estos elementos, sesión, propósito, competencia y evidencias, guardan relación. Tenemos que ser muy, muy cautelosos con esto. En la elaboración de las guías lo somos, porque es importante observar aquí la coherencia que guardan estos elementos, ¿no? Estos elementos que me van a ayudar a programar, que me van a ayudar a adecuar, a contextualizar, y luego, cuando yo reciba mi evidencia, me van a ayudar también a hacer una retroalimentación. Entonces, para el análisis de evidencia, recuerden que es preciso revisar la competencia, revisar el estándar y buscar la coherencia y la relación con las capacidades priorizadas de la competencia, si es que no son todas, ¿no? Muy bien. Miren aquí la evidencia. Escribe 3 nuevas costumbres que hayan surgido durante el aislamiento social y explica en qué consisten, cuándo las realizan y cómo favorecen la convivencia en el hogar. Entonces,
Si yo tengo esa evidencia, y acá está otra vez escrita, acá está la evidencia, es la misma, escribe 3 nuevas costumbres, explica en qué consiste, cuándo las realizan, cómo favorecen la convivencia en el hogar. Sheila mandó esta foto, ¿no? La foto de este trabajo. Le puso su título para convivir en familia. En mi familia tenemos acuerdos para una mejor convivencia. Estas son y enumeró 5. Entonces, lo primero, mi retroalimentación para Sheila, ¿cuál sería? Primero, señalar lo que Sheila ha logrado. Sheila ha logrado señalar los acuerdos de convivencia para favorecer la armonía en el hogar. Le pedimos 3, ella hizo 5. Sin embargo, también logró asumir nuevas responsabilidades que son las 4, preparar el lugar para escribir mis clases, y las 5, cuidar a mis abuelitos y relacionar las nuevas actividades con la convivencia en el hogar, porque todas ellas favorecen la convivencia en el hogar. Eso fue lo que logró Sheila, pero yo tengo aquí en mi evidencia que me piden, acá está, que me piden, explica en qué consiste cuando las realizan. Eso no lo hizo Sheila, ¿no? Entonces yo comienzo señalando lo que sí hizo, siempre los logros, siempre los avances. Sin embargo, le pongo una notita. Sheila, ya tampoco es que tachamos con rojo bien, mal, ¿no? Como de repente nosotros hemos recibido nuestras pruebas y no recibíamos retroalimentación. Entonces le digo, Sheila, para completar, te pediríamos que coloques en qué consisten estas nuevas actividades y cuándo las realizan. Cuéntame un poco más. Además, ¿tú crees que puedes proponer otras costumbres para favorecer a partir de el aislamiento social? Porque a partir del aislamiento social recién se saludan en las mañanas o recién ordenan sus cuartos de repente, ¿no? Entonces, cuestiones en las que puede Sheila decir, sí, ¿no? Claro, esa no, esa, sí, tiene razón, profesor, ya, voy a corregir, sí, tiene razón. Lo nuevo es esto, y también es nuevo que nos turnamos para algo que no hacían antes, por ejemplo, para pasear, salir solamente una persona a botar la basura, a comprar, etcétera, y para cuando vienen los protocolos de regreso a la casa, que son agotadores, en fin, muy bien. Entonces, siempre primero los logros y luego ayudar a Sheila a que pueda completar su evidencia con lo que se le solicita. ¿Correcto? Esto es un ejemplo básico. Sin embargo, para trabajar evidencias, yo tengo que reconocer primero cómo hacer el análisis de esta evidencia, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, ya hemos llegado a una retroalimentación básica, digamos. Sin embargo, es necesario que nosotros avancemos, demos un paso más en nuestra mediación y reconozcamos qué es una evidencia, cómo la recojo y cómo analizo estas evidencias que producen mis estudiantes. Tenemos que reconocer también que la evidencia puede ser no solamente una producción, también puede ser una actuación. Y en el caso de que fuera una actuación, ¿cómo la recojo? ¿No? Porque forman parte de su avance, de su progreso, y a través de esas producciones o actuaciones yo puedo interpretar, identificar lo que han aprendido, el nivel en el que se encuentran. Ahí mi mediación docente para el análisis y prestar atención a las fortalezas y a las debilidades que muestran los estudiantes a lo largo de este proceso. Así es que yo puedo prever las adecuaciones que ya hemos visto antes de, ¿no? Y fortalecer el proceso a través también de una retroalimentación, ¿correcto? Entonces, estas evidencias tengo que tener en cuenta
¿Cuándo las recojo? ¿Cada cuánto? Todos los días, todas las áreas tengo, profesora, que recoger las evidencias. Vamos a ver. Para recoger evidencias, yo tengo que tener en claro que no todo lo que producen los chicos son evidencias de aprendizaje, ¿no? Sobre todo si el papá o la mamá me manda una foto de mi estudiante trabajando en su escritorio o coloreando algo o regando, en fin. No todo lo que te envían los papás, todos los productos que ellos llaman, no todo es una evidencia. Aún yo puedo establecer, porque tengo criterio pedagógico, cada cuánto recojo mis evidencias. ¿De qué va a depender esto? De la competencia. Si yo estoy trabajando una competencia, ¿no? Puedo esperar al producto final, sobre todo si es un proyecto, al producto final para valorar la competencia. No significa que voy a ignorar todas las demás evidencias, las que han sido de cada sesión, y solamente voy a tomarla del final del proyecto de aprendizaje. ¿No? Significa que voy a valorar la competencia en su máxima expresión, ¿no? Entonces, eso lo establezco yo como docente teniendo un criterio pedagógico. Otra cosa importante es establecer los medios de comunicación, que como les decía, en estos tiempos ya ustedes los deben tener muy determinados. A través de qué medios de comunicación me comunico yo con los padres, cuál es el medio de comunicación por el que mis estudiantes están recibiendo la estrategia Aprendo en Casa. La web, la TV o la radio. Sabemos, y es un pedido a nivel nacional, que sería muy conveniente que las tres estén alineadas, ¿no? Reconozcamos también que se está haciendo un esfuerzo porque al inicio ninguna de las tres estaba alineada. Sin embargo, ahora ya podemos decir que TV y web mantienen una coherencia entre ambos formatos. Con la radio es mucho más difícil porque el formato de emisión radial no lo permite, ¿no? Es un formato diferente. Igual que la TV y la web son formatos diferentes. Y el mismo presidente lo dijo en una de sus presentaciones, ¿no? Que sí tenían mucho más ventajas los estudiantes que trabajaban por web, ¿no? Y depende de nosotros alcanzar estas ventajas a los estudiantes que trabajan por TV y más aún por radio, ¿no? Acá vemos una foto que me encanta porque es como los estudiantes suben buscando conexión para poder escuchar su programa de radio, ¿no? Porque en sus casas no llega la señal, tienen que subir al cerro para encontrar una señal que les permite escuchar su clase, ¿no? Y suben con sus cuadernos, su papá, su mamá, en fin, son grandes esfuerzos, ¿no? Ahora, este portafolio también es muy importante, porque en este portafolio vamos a consignar aquellas evidencias también con el criterio que nosotros creamos conveniente, por competencias, por áreas, por tiempo, por proyecto, ¿no? Como ustedes lo crean conveniente. Recordando que cuando volvamos a la presencialidad, este portafolio va a ser muy útil para poder valorar a los aprendizajes de nuestros estudiantes. Entonces ahí yo lo que voy a ver es cómo comenzó en una competencia de escribe textos, por ejemplo, ¿no? Y cómo a través de las diversas actividades que se han dado en Aprendo en Casa, yo he ido adecuando y lo he ido retroalimentando, voy a ver cómo ha ido progresando. Entonces, este portafolio no necesariamente tiene que ser un folder, un fastener, puede ser una bolsa, puede ser una caja, puede ser donde se ordenen
y donde se mantengan, se conserven limpios, ¿no es cierto? Que es lo importante, es que queremos que lleguen a nosotros. Y por último, recordemos también que este recojo de evidencias debe venir de un acuerdo colegiado. Nosotros somos parte de una institución educativa, tenemos especialistas de UGEL con los que nos hemos puesto de acuerdo. Ya yo voy a trabajar por radio con mis estudiantes, cada cuánto tiempo me van a mandar sus evidencias y cómo voy a recogerlas y cómo voy a devolverlas, ¿no? Entonces, estos también tiene que ver con acuerdos colegiados, ¿correcto? Muy bien, entonces, este análisis de evidencia, para que sea pertinente y oportuno, tiene que valorar competencias. Tengo que hacer una revisión de los productos con criterios de evaluación previamente establecidos en mis estándares de aprendizaje, ¿correcto? Porque ellos me describen los progresos. Esto es muy importante tener en cuenta para el análisis de evidencias. Estos criterios de evaluación tienen dos características fundamentales. Lo primero, que son explícitos porque se dan a partir de los estándares a nivel de ciclo. Y cuando es de grado, ¿qué tenemos? Los desempeños, correcto. Quiere decir que ya no puedo, tengo que usar los estándares y no puedo usar los desempeños. No quiere decir eso. Quiere decir que tanto los desempeños como los estándares deben ser explícitos y no, también son estables. Quiere decir que son inamovibles, me van a servir no para valorar un producto, sino para valorar el nivel de la competencia. Entonces, yo puedo valorar el nivel de la competencia a través de varios productos, porque justamente lo que quiero evaluar es el progreso, ¿no es cierto? Entonces, este referente, que son los criterios de evaluación, describen esas características o cualidades de lo que yo quiero valorar. Y lo que mis estudiantes, con sus productos o sus actuaciones, van a mostrar en un determinado contexto, ¿no? Esto es muy importante. Explícitos porque no son secretos. Los puede conocer el padre, yo voy a evaluar si las normas de convivencia que está proponiendo son nuevas a raíz de este contexto de emergencia sanitaria, o voy a evaluar que me diga cuándo, voy a evaluar que me diga cómo las realiza, ¿no? Entonces, eso no es ningún secreto. No, eso es que son explícitas y que son estables, como les decía, porque si bien hay flexibilidad en los productos, los criterios son estables, ¿no? Entonces, esos criterios me han de servir para uniformizar el nivel en el que están mis estudiantes, ¿correcto? Eso es importante. Y ya lo dice acá, ¿no? Se derivan de las finalidades, no de las características superficiales de una tarea, no emergen del producto o de la actuación. No es que van cambiando según el producto. No, los criterios son estables. Se usan para describir el progreso y nos ayudan a retroalimentar sobre esos criterios. Porque podría tener otras cuestiones que ofrecer o podría haber consignado en el producto cuestiones que no han sido solicitadas, pero yo voy a retroalimentar sobre los criterios que ellos conocen y que ya están determinados, ¿no? Y recordemos que están siempre enmarcados en el enfoque por competencias que se obtienen a partir del análisis del estándar o en caso de ciclo. Si yo estoy en un, segundo grado, por ejemplo, me conviene mucho más trabajar con el estándar y los criterios que me ofrece que trabajar con los desempeños. Pero si yo estoy comenzando, por ejemplo, un primer grado, o un tercer grado, o un quinto grado, estoy comenzando un ciclo, ¿no?
¿Es posible que trabaje con los desempeños? Es posible, es válido totalmente, ¿no? La programación curricular, los programas curriculares por niveles nos dan esa facilidad, ¿no? De tener descriptores más específicos de lo que queremos lograr en la competencia para llegar a alcanzar el estándar del ciclo, ¿no? Muy bien. Entonces, estos estándares que los tenemos en el currículo nacional son las descripciones de estas competencias. De acuerdo a la secuencia que sigue la mayoría de estudiantes que progresan en una competencia determinada. O sea, es por competencia. Se dan por ciclos y por competencias. Son holísticas porque hacen referencia de manera articulada a todas las capacidades. O sea, aquí trabajamos todas las capacidades de una competencia. Por eso es que es lo que llamamos situaciones auténticas o tareas auténticas, ¿no? Muy bien. Estos estándares son importantes también porque a partir de ellos extraemos criterios que posteriormente utilizaremos en la construcción de los instrumentos de evaluación. Nos ayudan a realizar una retroalimentación efectiva a los estudiantes sobre su aprendizaje y ayudarlos a avanzar. Estos estándares nos ayudan también a tomar decisiones para poder adecuar nuestras enseñanzas según los requerimientos. Pero profesora, todos no me mandan sus evidencias, yo no puedo retroalimentar. Mira, si tienes 20 estudiantes, 25 estudiantes y estás recibiendo evidencia de 10 de ellos o 15 de ellos, ya tú tienes un margen de cómo han entendido la actividad, cómo han realizado la evidencia y cómo puedes retroalimentar a la mayoría. ¿No es cierto? Entonces puedo hacer una retroalimentación a aquel que no me ha mandado su evidencia, puedes, ¿no? Puedes, asumiendo que, ¿no? Siempre y cuando a partir de la retroalimentación existe un compromiso de que te envíe la evidencia con esta ayuda, ¿no? Nos motiva a emplear otras estrategias, brindar otros recursos al estudiante para que logre su aprendizaje y es el referente que nos permite identificar cuán lejos o cuán cerca se encuentra en relación a lo que se espera que logren al final del ciclo. Esto es lo importante de los estándares, ¿no? Muy bien. Entonces, esto en cuanto al, por ejemplo, he cogido estos estándares de ciencia y tecnología, porque hay un ejemplo que tiene que ver con este estándar, ¿no? Entonces, el ejemplo tiene que ver con este cuarto ciclo, donde vemos la estructura de los sistemas vivos. Entonces, yo tengo que reconocer que aquí me basta la estructura de los sistemas vivos porque en el siguiente ciclo van a haber ecosistemas. Pero no me basta que vean solamente la estructura de los seres vivos, sino como sistemas, ¿no? Entonces, yo ya tengo aquí establecido qué es lo que me piden en el ciclo en el que estoy y qué hubo y qué habrá, ¿no? Con respecto al criterio que estoy trabajando, que es el ejemplo que que ahora vamos a trabajar, ¿no? Y el otro criterio es opina sobre los impactos de diversas tecnologías en la solución de problemas relacionados, necesidades y estilos de vida colectiva. Ya para este ciclo, para este cuarto ciclo, en el tercer ciclo ha opinado sobre los impactos del uso de objetos tecnológicos. Acá es sobre los impactos de diversas tecnologías. Y cuando esto lo va a preparar para cuando llegue al quinto ciclo pueda justificar esa posición, esa opinión frente a situaciones controversiales sobre el uso de la tecnología y el saber científico. Ciertamente,
las actividades o las evidencias deberían mostrar la movilización, la combinación de todas las capacidades, ¿no es cierto? Sin embargo, nos están siendo dadas, las evidencias nos están siendo dadas. ¿Puedo complementarlas? Puede, profesor, puede complementarlas. ¿Puedo trabajarlas solo? Correcto, puede trabajar solo esto, solo lo que le pide, puede retroalimentar a partir de lo que se le pide en el cuarto ciclo, ¿correcto? Pero, sin embargo, es necesario tener en cuenta que tengo otras capacidades que me faltan trabajar para dar la competencia por lograda, ¿correcto? ¿No? Vamos a verlo más claramente en el ejemplo. Los desempeños también son descripciones, pero más específicas con respecto al nivel de desarrollo de la competencia que está en los estándares, ¿no? Son más específicas, son más observables en una actividad, en una situación, no tienen carácter exhaustivo, más bien ilustran las actuaciones y ayudan a los docentes a reconocer que dentro de un grupo de estudiantes hay diversos niveles de desempeño, ¿no? Estos desempeños nos ayudan también porque marcan las descripciones por grado, ¿no? Entonces, mi competencia está descrita por grado y de forma progresiva y secuencial, ¿no? Esto me va a ayudar en mi trabajo de reconocer o poder valorar el nivel de la competencia al que está llegando mi estudiante. Muy bien, por ejemplo, es de la misma competencia de la ciencia y tecnología que habíamos visto el estándar, ¿no? Tiene dos capacidades y la descripción del nivel de la competencia siempre se consigna aquí. Aquí estaba, opina sobre los impactos de diversas tecnologías. Los desempeños me describen de forma más específica estos criterios, estos mismos criterios. O sea, son más específicos. Es válido utilizarlos, les digo, como ustedes los manejen. Yo les recomiendo, es como los he usado también, si estoy al final de un ciclo, en segundo, cuarto, sexto grado, y en secundaria también, sucesivamente, utilizar el estándar. Si estoy comenzando un ciclo, tranquilamente puedo utilizar mis desempeños, ¿correcto? Lo que nos ofrecen son los criterios, que son estables, ¿no? Y válidos. Esto es importante de reconocer. ¿Y para qué nos sirve el desempeño en los análisis de evidencias? Porque ese es nuestro tema, ¿no? Para nosotros docentes, porque nos describe lo que los estudiantes están haciendo, las relaciones que es capaz de establecer, sus aciertos y sus dificultades, los aciertos para motivarlo y las dificultades, ahí me corresponde, ahí va mi trabajo de mediación en la retroalimentación, ¿es cierto? Y también para reajustar mi enseñanza, porque sabemos que no podemos continuar avanzando si es que encuentro una dificultad general o simplemente es cuestión de hacerle una pregunta reflexiva para que corrija y mejore y avance en el nivel de logro de la competencia, ¿no? Y a los estudiantes les decía, porque finalmente esto es lo que los va a llevar al desarrollo de su propia autonomía. Esta competencia de la autonomía no es nueva, pero igual que la situación de emergencia nos ha venido encima, ¿no? Ojalá lo hubieran tenido ya desarrollada en su mayoría. Es importante aquí reconocer que es importante que el estudiante reconozca los criterios, sepa en qué va a ser evaluado, ya no es la evaluación cabe que de repente solíamos realizar cuando trabajábamos por contenidos, ¿no es cierto? Sino es más bien el mostrar
el desempeño, mostrar la competencia, el saber utilizar los recursos, el saber hacer, el saber conocer y el saber para solucionar diversas situaciones, ¿no? Entonces, esto es de suma importancia para el docente y para el estudiante, ¿no? Vamos a ver casos prácticos de análisis de evidencias de aprendizaje en inicial, primaria y secundaria, ¿no? Estos son ejemplos concretos de actividades reales. Las evidencias son reales, de repente son de algunos de sus estudiantes, porque a nosotros nos llegan y de verdad que nosotros no nos fijamos de qué colegio es, qué profesor, qué estudiante está haciendo, no. A nosotros nos ayudan para corregir todas las actividades, todas las actividades, toda la estrategia, aprendo en casa, se va mejorando con sus aportes. No crean que sus opiniones se pasan por alto, no las analizamos, las tenemos en cuenta para poder mejorarla, ¿no? Inclusive también analizamos si es necesario o es prudente volver a la presencialidad, de acuerdo a lo que ustedes mismos nos indican. Muy bien, entonces vamos a ver estos casos prácticos, ¿ya? Y aquí vamos a terminar. Este, por ejemplo, es de comunicación de tercero de secundaria de TV. Es viajemos con Odiseo y lleguemos a nuestra Ítaca. Ese era el tema de la sesión. Seguramente ya la hicieron y seguramente pudieron adecuarla antes o retroalimentaron después de. Vamos a ver en este ejemplo. El resumen, el propósito de esta sesión era que los estudiantes desarrollen la competencia oral y escrita. Observarán y escucharán un video sobre la Odisea, una epopeya clásica de la literatura universal de Homero, y antes de verla tomarán notas sobre datos importantes de su creador. Finalmente, los estudiantes optarán por leer uno de los capítulos de la Odisea para elaborar una historieta y luego contarla. O escribir una carta a Penélope asumiendo el papel de Odiseo en la que narran lo que viven y sobre sus sentimientos. O sea, podría ser o elaborar la historieta y luego contarla o escribir la carta a Penélope, ¿no? ¿Qué competencia estamos evaluando? Escribe diversos tipos de texto porque lo que vamos a ver es una carta. Luego, la evidencia, escribe una carta o correo a Penélope asumiendo el papel de Odiseo en la que cuenta lo que está pasando, cómo se siente, y en esta carta tiene que respetar la estructura manteniendo coherencia y cohesión, ¿no? Definitivamente orientación, el enfoque transversal también está en la guía, ¿no? En general es la orientación al bien común porque se identifica efectivamente con los sentimientos de otro y se dispone para apoyar y comprender las circunstancias, ¿no? ¿A partir de qué? De que valoran el amor por la familia y los retos que se deben vencer para lograr un bien mayor a través de la obra de la Odisea, ¿no? Entonces, esto es lo que establece la estrategia. Vamos a ver. Siempre, repito, la evidencia, ¿no? La evidencia, porque es lo que nosotros tenemos establecido, ¿no? Este es un producto solicitado de esta evidencia. Entonces, si yo tengo este producto que es una carta de Odiseo a Penélope, ¿qué voy a hacer? Tengo que establecer criterios para poder valorar este producto, ¿no? ¿Y qué criterios son esos? Tengo mi estándar y en mi estándar voy a ubicar estos criterios que me solicitan en la evidencia. Ya hemos dicho, son estables, ¿no es cierto? Entonces, los criterios, en este caso, si ustedes pueden ver mi cursor, es adecúa su texto al destinatario, propósito y el registro
a partir de su experiencia previa, que en este caso es una carta. Y aquí está tal cual el criterio en el estándar. Adecúa su texto al destinatario, propósito y el registro a partir de su experiencia previa. Y el otro criterio que organiza sus ideas en torno al tema y la estructura en párrafos. Y acá está, organiza sus ideas en torno al tema y la estructura, ¿no? Entonces yo encuentro, mejor dicho, este criterio ha salido de acá, en torno a un tema, la estructura en párrafos, capítulos, de acuerdo a los distintos géneros discursivos. ¿Correcto? Entonces, estos criterios de mi estándar, ¿cómo voy a verlos en esta carta? Si en esta carta usa el formato de carta, si se dirige a Penélope como si fuera Odiseo, si se identifica con el personaje, porque esto es a partir de un capítulo que lee, y el otro criterio de organiza sus ideas en torno al tema y las estructuras en párrafos, porque utiliza oraciones completas y los organiza en párrafos. Eso me va a ayudar. Expresa ideas claras explicando lo que le está sucediendo a Odiseo, porque está en el capítulo que ha leído. Y mantiene la coherencia y la cohesión a lo largo del texto. Entonces, teniendo yo claros mis criterios, puedo ver el producto. Y en el producto, este estudiante, la autora es una niña, ¿no? Erlita Castillo, tiene la estructura de una carta, Ítaca 2020, y se dirige a Penélope como si fuera atentamente Odiseo. Mi querida Penélope, ya hace mucho tiempo que no te veo, te extraño demasiado, y en la carta comienza a expresarle su amor y contarle lo que ha pasado, porque esa es una de las condiciones, en el que cuenta lo que está pasando. Vamos a ver si cuenta, dice, he tenido lucha contra cíclopes, contra Poseidón, dios del mar, contra bestias marinas, perdí a muchos de mis hombres, ahora me encuentro en una isla. Está contando lo que está pasando y está contando cómo se siente. Solo quiero que me esperes, pronto iré a casa, quiero que nunca olvides que eres la mujer de mi vida, a la que tanto amo, ¿no? Entonces se está expresando como en una carta, como si fuera Odiseo dirigido a Penélope. Entonces, yo teniendo estos criterios de mi estándar, ¿no? Puedo establecer lo que voy a tomar en cuenta para valorar esta carta. ¿Correcto? No estamos haciendo la evaluación, solo estamos estableciendo los criterios. Si alguno de estos criterios, ¿no?, estuviera incompleto, es el momento de realizar mi retroalimentación, ¿no?, previa a la evaluación. ¿Correcto? ¿No? Este es un ejemplo de secundaria. Pero miren que los criterios que salen del estándar son inamovibles. Estos criterios son inamovibles. ¿He podido coger mis desempeños? Sí, ha podido coger sus desempeños, porque esto es para séptimo ciclo. Si es de primero, ha podido coger los desempeños de primero y secundaria, y si es de segundo, podría bien trabajar con el estándar, que es a donde tenemos que llegar a fin de segundo de secundaria, ¿no? Muy bien. ¿Seguimos? Este es un ejemplo de secundaria. Vamos a ver ahora un ejemplo de inicial, ¿no? En educación inicial, repito, se programa para la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Vamos a ver el propósito de esta experiencia, narrar y leer para conocer, imaginar y disfrutar. Es que desarrollen su expresión oral, construyan su identidad, reconociendo y creando producciones orales y gráficas relacionadas con su historia personal y las de su comunidad. Entonces, ¿qué me pide la evidencia? Construye una adivinanza con ayuda de sus padres u otro familiar y representa lo que adivinó a través del dibujo o modelado. Ojo que mi competencia es se comunica oralmente. Se comunica oralmente, ¿correcto? El dibujo aquí es un adicional,
pero no evalúa, ¿no?, la competencia realmente. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver la evidencia que me va a ayudar a establecer este criterio para análisis de evidencia, ¿no? La evidencia, la vuelvo a copiar acá, construye una adivinanza con ayuda de sus padres u otro familiar y representa lo que adivinó a través del dibujo o modelado, ¿correcto? Podías haber hecho con plastilina o barro, una representación del animalito del que estaba haciendo la adivinanza, ¿no? Entonces, en inicial estoy hablando de un segundo ciclo y también tengo criterios que se establecen como explícitos, se establecen como permanentes. Y aquí se expresa espontáneamente a partir de sus conocimientos previos, lo que es lo que dice el propósito de la sesión. Y está aquí. Vamos a ver, se expresa espontáneamente a partir de sus conocimientos previos. ¿Correcto? Entonces, ¿está en mi estándar? Sí. Esta no es una evidencia de expresa oralmente. ¿No? Esta es una evidencia, si yo estuviera buscando la comunicación. Además que esto, para inicial, lo ha escrito el papá o la mamá, y está bien que lo haga, pero mi competencia es expresa oralmente. ¿Qué cabía como evidencia aquí? Así es, un audio, por ejemplo, en donde expresa su adivinanza. Yo puedo ver que lo formula con intención de interrogación, de adivinanza, y que usa un vocabulario frecuente, que utiliza sus conocimientos previos sobre el animalito que está haciendo la adivinanza, su pronunciación y su volumen son adecuados, ¿no? Sin embargo, vamos a leer las adivinanzas que ha propuesto este niño de inicial. Dice, soy blanco, con mi ropa se abrigan todos. Está utilizando vocabulario común de su contexto, es un animalito que conoce porque sabe que de ahí sale la lana con la que van a hacer sus chompitas y con la que se va a abrigar, ¿no? Entonces, tiene el contexto, pero, ojo, esa evidencia es de expresión, no corresponde en todo caso, porque ahí la expresión escrita tampoco es del estudiante, ¿no? Entonces, por eso está en rojito, expreso oralmente. Lo que cabía aquí es un audio en donde yo podía verificar estas descripciones del criterio, ¿no? De mi estándar del ciclo, ¿correcto? Y avancemos uno más. En el siguiente vamos a ir un poco más largo. Este es un ejemplo de ciencia y tecnología para tercero, cuarto de primaria, de televisión, ¿no? La situación era al rescate de los animales amenazados del Perú. El propósito era para 2 semanas, ¿no? Pero esta semana, en esta sesión, se le pide que para saber más sobre los animales amenazados, tiene que conocer las razones por las que está en peligro de extinción, formas de velar por su cuidado, y con esa información elaborarán fichas para describir a los animales y proponer compromisos para cuidarlos, ¿no? Fichas, mis estudiantes no hicieron fichas. A ver, ¿cómo puedo hacer? ¿Cuál es la evidencia? La evidencia para el área de ciencia y tecnología, la competencia explica el mundo físico. La evidencia era elaborar una ficha sobre el animal que eligió del grupo que pasaron en la tele, del programa de TV, y dibuja al animal, escribe sus características del área donde vive, propone diferentes maneras de cuidarlo. Entonces, a este profesor se le ocurrió mejor, para que yo poder analizar mejor las evidencias y que cumplan con todos los criterios que se están pidiendo, les voy a mandar modelo de una ficha, ¿no? Y les mandó el modelo de una ficha, previo a la emisión del programa, ¿no? O inmediatamente después de la emisión, ¿no? Te están pidiendo una ficha, mira, podrías hacerla, por ejemplo, así. Y
fue como trabajaron los estudiantes. A partir de ahí puedo hacer yo mi retroalimentación, pero ya hice una adecuación, ya complementé la actividad de aprendo en casa y tengo mayores probabilidades de que mi estudiante logre los niveles de progreso de esta competencia, ¿no es cierto? Entonces, otra vez, aquí reitero la evidencia, ¿no? Y está el modelo de ficha, pero para ver el producto, primero que tengo que hacer, establecer los criterios. ¿De dónde saco los criterios? De mi estándar del ciclo, ¿correcto? ¿Y qué estoy viendo acá? Está aquí, estructura de los sistemas vivos, y también está aquí, opina sobre los impactos de diversas tecnologías en la solución de problemas relacionados a necesidades y estilo de vida colectivas, en este caso de los animales en extinción, ¿no? Por eso les decía, vimos en la presentación de los estándares. ¿Qué hago yo para saber qué les pidieron antes de opina sobre los impactos de diversas tecnologías? En tercer ciclo, ¿qué les pidieron? Y en quinto ciclo, ¿qué les van a pedir? Igual con estructura de los sistemas vivos, ¿no? Y ¿qué les pidieron en tercer ciclo? Seres vivos, ¿no? Y en quinto ciclo ya era ecosistemas, ¿no? Entonces tengo que conocer en cuarto ciclo cuál es el estándar que me va a dar el criterio para evaluar este producto sin quedarme en el estándar del tercer ciclo o pasarme al estándar que le va a ser solicitado cuando llegue a quinto ciclo, ¿no? Para eso me sirve ver la de antes y la de después, ¿no? Entonces, el profesor hizo una adecuación previa, complementó la actividad enviándole una ficha sugerida. ¿Qué le pidió? Elige un animal en peligro de extinción y lo dibuja. Este animalito salió en la transmisión de TV, sí, el gallito de las rocas, y lo dibujó. El nombre y el dibujo. Ficha técnica, dice ahí. Reconoce las características del animal elegido. ¿Cómo es? Y acá explica que mide 35 centímetros, los machos son rojos, las hembras son marrones, ¿no? Que identifique el área natural donde vive. ¿Dónde vive? En el bosque amazónico. Y ahora les pide que opine sobre los impactos en los estilos de vida de los animales de extinción en este caso. ¿Qué le pide la evidencia? Que identifique qué lo pone en peligro y qué acciones propone para cuidarlo. Acá está. ¿Qué lo pone en peligro? La tala de árboles, la construcción de carreteras. ¿Y qué propone para cuidarlo? Reunirse con toda la comunidad y las autoridades para hacerles conocer la importancia de este animal y crea proyectos para salvarlo. Esta es una acción que cree que puede realizar para cuidar al gallito de las rocas en este caso, ¿no? A partir de aquí, yo puedo hacer una retroalimentación, por supuesto, porque podríamos decir que no ha considerado qué tipo de animalito es el gallito de las rocas, ¿no? Si es un mamífero, si es un ave, si es un pez, etcétera. Podríamos decirle que en las descripciones considere estas características, o que en las acciones para cuidarlos lleve acciones. ¿Qué acciones le propondrías a la municipalidad? Ya nos reunimos con la comunidad, con las autoridades, le hacemos conocer la importancia del gallito de las rocas. ¿Y qué acciones les propones? ¿Qué acciones les podrías proponer tú en esta reunión? ¿No? Entonces estaría mejorando mi producto, ¿no es cierto? Y ahí, con esta retroalimentación, ya podría yo elaborar a través de estos criterios mi instrumento de evaluación, ¿no es cierto? Hasta aquí hemos llegado al análisis de evidencia. Vamos a ver un poquito más sobre este tema de los instrumentos de evaluación, ¿no? A partir, por ejemplo, de
producto del gallito de las rocas, suponiendo que ya hubo la retroalimentación, lo hizo diferente, le mandé un modelado de ficha técnica, ¿no? Y me envió, entonces yo tengo que tener clara la competencia, claro, mi estándar, lo que estoy cogiendo del estándar como criterio y los degradar, los niveles de progreso de estos criterios, ¿no? Esto puede cambiar, pero esto no. ¿No? Entonces yo podría tener en un nivel 3, que es lo esperado, que elija un animal en peligro y lo dibuje. Esto va junto, porque acá lo importante era que elija un animal en peligro de extinción, ¿no? Además, que identifique sus características y el área natural donde vive, y que identifique las razones que lo ponen en peligro de extinción, además que proponga acciones para cuidar al animal según las razones identificadas previamente. Si lo logró, yo tengo a mi estudiante en un nivel 3. El estudiante, para un nivel 2, el estudiante elige el animal en peligro de extinción y o lo dibuja. Quiere decir que lo elige, escribe su nombre o lo dibuja. Identifica sus características, pero no identifica el área natural donde vive, ¿no? Ya estoy dejando de cumplir con todo lo establecido en este criterio, ¿no? Y en el siguiente criterio, el de opina, identifica las razones que lo ponen en peligro de extinción, propone acciones para cuidar al animal, sin embargo, las acciones no guardan relación con las razones que estableció previamente, ¿no? Acá sí, aquí no. Y si tengo un estudiante en el nivel 1, cuando elige un animal en peligro de extinción y lo dibuja, o elige un animal que no está en peligro de extinción, así lo dibuja, pero no está en peligro de extinción, no es lo solicitado. Y el estudiante no identifica las razones que ponen en peligro de extinción al animal elegido o no propone acciones para cuidarlo, que son las otras dos condiciones para este criterio del estándar de la competencia de ciencia y tecnología de Explica el mundo físico. ¿No? La rúbrica no es el único instrumento que podemos utilizar. También podríamos utilizar una lista de cotejo, por ejemplo. Tengo la competencia, tengo el estándar donde establezco claramente, verán ustedes, son los mismos criterios, y puedo inclusive, si me permiten, aquí ustedes verán que hay, las descripciones, ¿no? Estas descripciones de los criterios son las mismas que en la rúbrica, ¿no? Los colores, bueno, los he puesto para visualmente poder reconocer a qué criterio pertenece cada descripción. Y tenemos el no logrado o logrado, o el sí o el no, ¿no? Porque una lista de cotejo se caracteriza por ser dicotómica. Sin embargo, no estaría mal si ustedes en este espacio de logrado, no logrado, pudieran establecer niveles tipo escala de Likert, ¿no? Donde yo pueda establecer avances igual que la rúbrica en 3 niveles, por ejemplo, pero tendría que estar establecido aquí, ¿no? Que puedo hacer una mezcla de instrumentos, por supuesto, profesor, por supuesto que puede, ¿no? Entonces, esto es lo importante, y a donde felizmente que el tiempo nos ha dado para trabajar. Vamos a ver, muy bien, justo hora y media, estamos en el límite. Bueno, espero haberles podido ayudar. Les dejo algunas conclusiones para ustedes, y espero que sus preguntas relacionadas al tema
pueda solventárselas de inmediato. Si no, no quiero dejar pasar esto. Me van a permitir nuevamente ir a la plataforma de Aprendo en Casa. No quiero dejar pasar esto, nos quedamos aquí. Yo voy a regresar aquí a inicio, ¿no? ¿Me están viendo? ¿Sí? Acá donde dice encuentra orientaciones, nuevamente voy a encuentra orientaciones, nuevamente voy a docentes, ingresar, y donde ya para encontrar las guías entraba aquí a programación semanal por competencias. Pero solamente en orientaciones de docentes voy a encontrar un botón que aquí dice necesitas ayuda, ¿no? Es bien difícil en un directo, en un espacio como este, poder solventar todas sus dudas o sus preguntas. Entonces ustedes pueden ir a este botón necesitas ayuda y van a encontrar muchas preguntas que ya tienen respuestas por categorías, ¿no? Por ejemplo, sobre evaluación formativa, que es lo que estoy viendo, hay todas estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se realiza el monitoreo a los estudiantes? Le hago clic y según la 93, acá está la 97, la 93, les dan todo lo que el marco legal dice sobre realizar el monitoreo a los estudiantes, ¿no? Y todas las preguntas tienen respuesta. Sin embargo, si ustedes tuvieran una pregunta que no encuentran, acá no está sobre planificación, no hay la pregunta que yo quiero, no la encuentro. Muy bien, va a este formulario de consultas que está acá a mi derecha, ¿no? Le doy clic y aquí escribo obligatorio mi DNI, muy bien escrito su correo, porque a vuelta de correo le llega la respuesta y además se consigna en las preguntas frecuentes si es que no está realmente, si es una pregunta acotada a cualquiera de esas clasificadas, ¿no? Su teléfono y el tema por el que va a consultar y cuál es su pregunta concretamente. Le da a enviar y a vuelta de correo, inmediatamente, en 24 horas, usted está recibiendo la respuesta, ¿no? A este correo. Fíjense bien de escribirlos bien. A veces simplemente escribimos mial en vez de mail, ¿no? Me ha pasado. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta que tenemos esta alternativa si es que hoy no terminamos de responder a todas sus preguntas, ¿no? Bueno, eso ha sido todo de mi parte. Les dejo un poco con las conclusiones mientras vamos revisando las preguntas para poder responder. Bueno, estimados colegas, ya hemos escuchado la exposición didáctica propia de una maestra y ahora sí ha llegado el momento de que ustedes vayan formulando sus interrogantes en el chat de Facebook. Nosotros estaremos trasladando por interno las preguntas a la maestra Patricia León para que ella pueda despejar las dudas. Hola, muy bien, muy bien. Regresamos. Tengo algunas preguntas que en realidad ya han sido respondidas a lo largo de la presentación, ¿no? Esta es una presentación que seguramente ustedes ya habrán visto en otras regiones, verdaderamente, bueno, no en su totalidad, porque, por ejemplo, esto de los instrumentos no lo han visto en otras presentaciones. Eso es nuevo para ustedes, ¿no? Sin embargo, es porque nosotros antes de salir a cualquier región tenemos que validar la información. Entonces, la información que sale de nosotros es validada y sale con una presentación, motivo por el cual tampoco las presentaciones, las PPT, se distribuyen así y se pasan de mano en mano, ¿no? Porque tienen que ir siempre acompañadas de una presentación. Ese es el motivo, profesores, no es otra la razón.
Así que, por favor, quisiera que comprendan esto, ¿no? Todos en el ministerio tenemos que manejar un mismo idioma, tenemos que estar alineados y lo que vamos a dar a las regiones no es porque a Patricia León se le ocurre o a Julio Acuña se le ocurre, no, todo es, somos un equipo en el que validamos la información que llega a ustedes de forma que no puedan ustedes hacer algo y decir el ministerio me dijo y después desdecirnos entre nosotros, ¿no? Entonces, esa es la razón, espero que la comprendan. Muy bien, acá una de las preguntas dice, ¿en qué momento de la actividad solicito evidencia al estudiante para realizar la evaluación formativa? Ya lo hemos visto, profesor, el momento para solicitar la evidencia es inmediatamente después de que desarrolla la actividad. La actividad tal cual la recibe de Aprendo en Casa o la actividad adecuada, complementada, haciendo el énfasis que usted ha creído conveniente con su dominio pedagógico de complementar. ¿No? Es válida, esa es una evidencia con la que usted puede trabajar. Para retroalimentar, ¿es suficiente considerar los criterios establecidos en el estándar o se debe elaborar algún instrumento? Justamente lo que hemos hecho. Para retroalimentar tenemos que considerar los criterios del estándar o los desempeños, ya hemos visto, ¿no? Y a partir de ahí recién podríamos elaborar instrumentos. Esta debe haber sido antes de esta presentación, ¿no? En función a la evidencia, ¿qué tipo de preguntas se pueden plantear para poder realizar una retroalimentación efectiva? Definitivamente aquí la pregunta tendría que ser, que la respuesta tendría que ser que las preguntas que realicemos siempre tienen que ser preguntas de reflexión, no preguntas cerradas, sino más bien preguntas que les permitan descubrir por ellos mismos qué fue lo que les faltó para poder cumplir con el criterio que de antemano tenían que haber conocido, ¿no? Entonces, si eso sucede, sus preguntas reflexivas van a mejorar la calidad del producto a través de su retroalimentación. Dice, ¿cuáles serían los instrumentos para evaluar? Ya hemos dado dos ejemplos de las rúbricas, que siendo holísticas son de repente las más adecuadas para evaluar competencias, pero no se ha descartado en ningún momento el uso, por ejemplo, de una lista de cotejo, como lo hemos visto, y si hacemos una progresión, que es lo que quizá me faltó hacer en ese ejemplo, una progresión en la lista de cotejo para que no tenga simplemente un sí y un no, sino que pueda describirme también alcances, de forma que después podría trasladarlo a una rúbrica de la competencia que de repente puedo tener establecida, ¿no? A ver, acá hay más preguntas. ¿Qué acciones debemos tomar los docentes con los estudiantes que hasta la fecha no hemos tenido contacto? Bueno, aquí esto es una decisión colegiada, esto es una decisión que tiene que tomar con su director. Tiene que llegar de alguna manera a los padres de estos estudiantes, ¿no? ¿Por qué no se están conectando? ¿O por qué no? Porque hay otra por ahí, ¿por qué que no me mandan las evidencias? ¿No? Conectarse con los padres. Todos ya tenemos un directorio de los padres de familia. Conectarnos con el por qué es, dónde está viendo o escuchando su niño el Aprendo en Casa. Lo está haciendo por la web, por la TV, por la radio, ¿no? Tengo que saberlo. Ya a estas alturas nos hemos debido comunicar con todos. El problema sería si no nos mandan evidencias de que están haciendo la estrategia, porque de que no se conecten o que no tengamos contacto con todos, ya es bien difícil, ¿no? Pero si así fuera, tomar una decisión colegiada con el director para abordar a los padres de familia, sobre todo si son de inicial y de primaria, inclusive de secundaria, porque aún tengamos una comunicación directa con los estudiantes de secundaria, tenemos que tener mucho cuidado en estas
en estos temas de tener contacto directo con los estudiantes, ¿no? Entonces, la decisión, recordemos, somos parte de una institución educativa, somos parte de una OGEL, normalmente tenemos que enviar un informe, en ese informe debemos consignar todos los meses que se vea reiteradamente que no hay contacto con tal estudiante para que de repente a nivel UGEL ya se pueda tomar una decisión más drástica, ¿no? De repente no le están permitiendo al niño continuar los estudios, idiosincrasia de los padres, en la que nosotros tendríamos que entrar a tallar. ¿En qué momento de la actividad solicito, solicito evidencias para realizar una evaluación formativa? A ver, tengo una duda. Los alumnos salen del colegio y van a escuchar frases negativas acerca de sus acciones o trabajo. No se puede decir, está incorrecto en esta parte, analicemos juntos para ver en qué podemos mejorar. Bueno, la primera parte de verdad no van a escuchar frases negativas. No le termino de entender, profesor, disculpe. Pero esto de no se puede decir, está incorrecto en esta parte, analicemos juntos para ver. No es que no se pueda decir, porque usted sabe que está incorrecto, ¿no? Sin embargo, no es mejor decirle, mira, aquí podemos completarlo con, ahora, si lo pueden hacer juntos, ¿no? Porque hay una conexión por Zoom, por ejemplo, y el trabajo va a ser mostrado a todos los que estén conectados, con mayor razón, no es bueno para la autoestima de los chicos decir, está incorrecto. Digamos, miremos este trabajo. Muy bien, esto ha logrado esto. Quizá esta parte la podríamos corregir, porque recuerdan que pedíamos también que explicaran cómo, ¿no? Y aquí podríamos, explicándolo cómo quedaría perfecto, ¿no? Entonces, estoy diciéndole que falta, estoy diciéndole que no está perfecto, que le falta, que está incorrecto si quiere, pero lo estamos completando, ¿no? De forma que no dañamos autoestima y ni susceptibilidades delante de todo el grupo, porque si me lo está diciendo que lo van a ver juntos es probablemente porque exista una conexión de Zoom de varios estudiantes, ¿no? Si los padres de familia envían sus evidencias en la noche o al día siguiente, se podrá retroalimentar en la tarde. Mire, es conveniente que disponga horarios, establezca horarios. Sin embargo, por ave, o sea, algún padre de familia, algún estudiante tuvo dificultades y no le pudo mandar su evidencia a tiempo y usted no pudo hacer la retroalimentación a tiempo, pues nunca es tarde, ¿no? Si la mandó a destiempo es porque la hizo. Y si la hizo, si elaboró su producto, ¿no? Merece una valoración. Entonces, ¿es posible? ¿Es factible? Sí, profesor, es correcto. Puede usted retroalimentar en la tarde a la hora que usted disponga, ¿no? Ahora, si es una evidencia que se va a complementar después el nivel de logro de una competencia, le puede decir, muy bien, vamos a ver en tu próxima evidencia o en tu próximo producto o en la próxima clase de comunicación, ¿no? Que tengas en cuenta esto. Pero el producto ya no va y viene, ¿no? Pero lo que yo tengo que ver es el progreso de la competencia. Eso es lo importante. Bueno, creo que todas las demás preguntas ya están respondidas.